Ok. Tenemos aquí una barra que está dentro de un campo magnético. Bueno, perdón, una bobina, dice ahí conductor, de diámetro despreciable. Nos dan la resistencia de la bobina. Nos dicen que son 800 vueltas. Bueno, aquí nos dicen que el campo está en I positivo. Y hay que determinar que para el primer inciso la diferencia potencial, si el campo magnético es de 0.5. Luego, la fuerza electromotriz inducida, ahí nos dan el campo magnético en función del tiempo. Y hay que derivar. Luego, la corriente en el resistor, si se conecta un resistor entre las terminales A y B, ¿cuál sería la corriente? E indicar el sentido de la corriente. Y finalmente, la fuerza electromotriz inducida. Ok. Bueno, para el primer inciso, pues sería, ok, sí, aquí es como de concepto el asunto, porque si ven ese valor de campo que nos dan en el inciso A, espérenme, no veo el cursor se me pierde. Aquí, no encuentro mi cursor. Voy a resaltar los datos. Si ven ese campo para el inciso A, pues nos dicen que el campo es constante. No nos dicen nada de la variación del flujo de campo. Entonces, si yo quiero calcular el voltaje AB, sería igual a ¿qué? Pues a la FEM en AB, y esto sería igual a ¿qué? Pues a menos N por la variación del flujo de campo. Pero, ¿cómo calculamos el flujo de campo? Pues sería que yo lo estoy escribiendo, pero de una sale, que esto me va a dar 0. Menos N. Pero el campo es constante, ¿cierto? No tengo una variación. Ni de corriente. No hay una variación de corriente. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, o sea, no, ni se mueve la espira ni cambia el campo, ¿no? Ajá. Entonces, pues aquí podemos decir que de esa expresión todavía podría yo sustituir con la corriente, pero no tengo variación de corriente. Pues por lo tanto, la diferencia de potencial AB pues es 0. No siempre va a ser así. A veces si yo tengo que nos dan algún dato de que la corriente varía, pues yo puedo obtener esta diferencia potencial diferente de 0, pero aquí no. Aunque nos dicen, bueno, a partir del campo, que es lo que puse arribita, podría hacer eso y luego sustituir todavía el campo por la expresión, ¿no? De la permeabilidad y que involucre la corriente, etcétera, pero no tengo variación de corriente tampoco. Entonces, en este caso, la diferencia potencial es 0. ¿Alguna pregunta? Las barras de valor absoluto era para el principio del LED. Es que sí, el signo, básicamente este signo que está aquí, el negativo, es un poco lo explicaría la ley de Lenz. Aunque recuerden que en realidad, aunque tengamos el valor absoluto, si yo hago el análisis sobre cómo están las condiciones en el sistema, pues puedo deducir hacia dónde, si la terminal es positiva la A o la B. Entonces puedo trabajar en valor absoluto y ya al hacer el análisis, yo defino qué terminal es positiva y cuál no, y definir al final si esta diferencia potencial es positiva o negativa. ¿Sí? Sí, gracias.
Porque en la clase pasada hicimos un ejercicio donde obtenía con inductores, pero no era como aquí, era con inductores. Y ahí cuando estaban unidos sí importaba el sentido de la corriente. O si nos daban una gráfica, si la corriente es positiva, la pendiente es positiva, la FEM va a ser positiva, ¿no? Pero es otro sistema. ¿Sí? Bueno, entonces cuando tengo este caso de bobinas o movimiento, sí tengo que puedo trabajar en valor absoluto y obtener el signo a partir del análisis. ¿No? Luego en la segunda, aquí sí vamos a tener una FEM inducida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo ahí una expresión del campo en función del tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? Ah, bueno, está arriba. La voy a sustituir de una vez. Sería número de vueltas debería dejar aquí también el área, pero bueno, voy a dejarla así que pues en realidad es una constante. ¿Sí? ¿Cómo nos queda esta expresión? La derivada es 0.4, ¿no? Sí, Sí, punto Esta, 04. el 0.8, pues bye, ¿no? Nada más nos queda el 0.4 de la derivada. Bueno, voy a quitar aquí ya los signos, sería 800 por el área. El área no me la dan, pero la saco del diagrama. Ujú. ¿Cuál sería el área? El área es nada más la parte donde tengo el campo, o sea, esta parte de aquí. ¿Sí? Este es el área. 20 por 20 centímetros. 20, ajá, exactamente. Por, pues 0.4, ¿no? ¿Qué es lo que queda del área? 0.04. ¿Qué es lo que queda? Bueno, solo falta convertirlos en... Ah, no, olvídelo, olvídelo. Sí, ya está en metros, ¿no? Sí, sí, sí. 0.2, ajá. Ok, ¿y esto cuánto me da? Ah, bueno, y hay que definir el signo aparte. Ahorita vemos qué onda con el signo. A No mí hice me para... dio 1.28. sí, también me dio lo mismo. Bueno, siempre sí le voy a dejar las barras. Nos dice, a ver, déjame ver. Bueno, no dice que la barra se mueva hacia la derecha o izquierda, ¿verdad? No, No indican. Pero, si vemos ese diagrama, ¿qué información tengo? Tengo la información del flujo de campo. Ajá. Que bueno, si yo veo la expresión del campo magnético en función del tiempo aumentaría, pero el flujo de campo como tal, si derivamos, pues
Bueno, ¿se acuerdan que que en una expresión calculamos el flujo de campo? O sea, porque aquí calculamos la variación. ¿Qué pasa con el flujo de campo? Que a lo mejor aquí no es tan obvio, pero el flujo de campo lo calculamos así. Ajá. Y esto sería, entonces la pregunta es, en el tiempo, si el tiempo aumenta, ¿qué pasa con el flujo de campo? Estaría aumentando, ¿no? Porque es También directamente aumenta. proporcional al campo. Así es. Entonces, como aquí el campo aumentaría si aumenta el tiempo, el flujo de campo también aumentaría. ¿Sí? Porque si derivamos, pues aquí ya en la derivación solo me queda 0.4 ya no está involucrado el tiempo. Pero si veo el flujo, va a aumentar, ¿cierto? El flujo de campo en el tiempo. Entonces, si el flujo aumenta, ¿para dónde tendría que ir el campo inducido? En sentido contrario. En sentido contrario. Y entonces, ¿eso qué indica? ¿Para dónde va la corriente? Opuesto al campo inducido, ¿no? ¿Opuesto al campo inducido? No, la corriente. Ah, ¿Para dónde circula la corriente? ¿Horario o antihorario? Más bien sería, ¿no? Profesora, me perdí ahí un poquito en eso. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? ¿En qué? ¿Desde el flujo? Ajá, de que empezó a decir que, bueno, cuando puso los taches, pues, que sería lo del Ok. campo. Si ya definimos que el flujo de campo aumenta, ¿para dónde tiene que ir el campo inducido? sería de izquierda a derecha porque la línea de campo están entrando, ¿no? No, primero, estoy para el campo inducido. ¿Para dónde va el campo inducido? Opuesto al, Oja, ¿y eso cómo es opuesto? o sea, entra al plano, ¿no? Entra el plano, que es el que está ahí pintado, ¿sí? En rojo. Ujú. Ah, ok, ok. Ok, ahora, si ya definimos el flujo de campo inducido, ¿para dónde va la corriente? Ahora sí, ¿quién me estaba diciendo que para dónde va? ¿Sentido horario o antihorario? Según yo sería antihorario, ¿no? No, Regla de la mano derecha para conductor. horario, bueno, de derecha a izquierda para que la línea de campo esté entrando, ¿no? ¿Eh? O sea, ¿Otra vez? ¿Cómo? Pulgar hacia adentro y los demás dedos hacia dónde me indican. eh, ya me confundí. ¿Horario o antihorario? Horario. A ver, déjenme les voy a poner la reglita porque ya no se acuerdan. ¿Qué mano? Regla de mano derecha para conductor recto sería esta. Esta es la regla que estamos aplicando, chicos. Entonces, ¿horario o antihorario? ¿Horario? Horario. Horario. Ok, entonces eso va hacia acá, ¿no? Eso va para acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí. Entonces en la terminal A, la corriente sale y en la terminal B, la corriente entra. ¿Cuál es la terminal positiva? Ah, A. Entonces mi FEM inducida va a ser igual, es positivo el voltaje. Ujú. ¿Preguntas? si el campo hubiera estado entrando al plano, bueno, el original, sería al revés Ajá. la corriente, ¿no? Así es, porque el flujo inducido iría también al revés.
contrario. Ujú. Entonces tenemos que fijarnos en el campo inducido, pero dentro de la espira, ¿no? En el área dentro de la espira, por decirlo así. Sí, claro. Ah, ok, perfecto. Gracias. Sí, porque acuérdense que mientras que se mueva la espira, bueno, aquí no nos dicen que se mueve, pero tenemos que ver en el área justamente donde tenemos el campo magnético, ¿qué pasa ahí? ¿Aumenta o disminuye el flujo? Y ya con respecto a eso decimos, bueno, si aumenta, el flujo es inducido es opuesto, y si disminuye es en el mismo sentido, ¿no? Vamos al inciso C. La corriente en un resistor de 4 ohms, si se, dice ahí de 4 watts, ¿verdad? Yo creo que es de 4 ohms, no de 4 watts. Ahí fue un error de taquigrafía. Yo creo. Esto no es, déjame ver si se puede borrar. No, no se puede borrar, pero esto no son watts, son ohms. ¿Sí? Ok, entonces estábamos en, ¿qué pasa si lo conecto entre A y B? Bueno, vamos a tener aquí A. Nos dicen que la resistencia de la bobina es despreciable, ¿no? No, creo que sí tiene, ¿no? Un ohm, Ah, sí. ahí en el dibujo, Sí. abajo de... Sí, sí, ya vi. Diablos. Ya me la quería, ya la quería omitir. Bueno, entonces aquí va una resistencia. Entonces sería A y B, ¿no? Bueno, como si tuviéramos una FEM. Esta sería R de B, que ahí le pusieron minúscula. Yo le voy a poner minúscula. Ujú. Y pues es igual lo que hemos trabajado, que yo creo que aquí ya no tendrían problema. Esto es A. Bueno, creo que le voy a poner mejor arriba y abajo. Bueno, no, perdón, es que el B tendría que estar como antes, ¿no? Aquí. Ok. Entonces, para la corriente, pues esto es igual a la FEM entre RB más R. Ujú. ¿Cuánto nos da? Me dio de punto 256. Ujú. ¿Preguntas? Esta está como la parte fácil, ¿no? Que recuerden que, pues esto ya es más bien un poco del tema anterior. No, de hace dos, sí, de hace dos temas, ¿no? De circuitos. Ok. Ahora, en el siguiente inciso, no, ¿qué nos preguntan? La fuerza inducida, si la bobina estuviese ahí, como que estuviese ya, bueno, no me gusta ese lenguaje, es un poco anticuado. Si la bobina está dentro de todo, o sea, que todo el campo abarque el área de la bobina, que mi área sea todo esto. Si la bobina estuviera dentro completamente del campo. Solo había que cambiar el área, ¿no? Sí, claro, esa es la implicación, que el área cambie. Nada más, es lo único. Lo demás se queda igual. Entonces sería la FEM AB. Y además el voltaje va a seguir positivo. Sería 800 por 0.4 por 0.04. ¿Cuánto me da? Es la diferencia nada más.
Aquí le vamos a poner. Profesora, pero ¿no sería punto 4 por punto 2? No, sí, esperen. Sí es verdad. Por punto. Para el área, ¿no? Sí, hay Ok. que poner toda cuadrada. Gracias. Me da 2.56. Y aquí pues el voltaje, el punto sigue siendo el VAB mayor que el VDB. Entonces esto es positivo. Porque lo único que cambió fue el área, ¿no? Pero lo demás se conservó, o sea, el flujo sigue aumentando. ¿Preguntas? Esa de que el voltaje de la terminal es por el potencial, ¿no? Que al Sí, final. Ok. por dónde, o sea, primero definimos para el flujo aumenta, entonces para el flujo inducido, ¿para dónde va? Y para dónde entonces circula la corriente. La corriente sale por la terminal A, entonces es la positiva. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Por el momento no. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Hay como, bueno, vamos a hacer otro más de esto. Es que hay varios. Igual ya les dejo una tarea, ¿no? Porque no les he dejado tareas. Bueno, quién sabe, mejor ni digo, porque con eso de las calificadas ni voy a terminar. Pues bueno, aquí tenemos, pues es igual una barra, nada más que aquí tenemos que está conectada como en un circuito. Bueno, aquí de entrada nos ponen la resistencia. Nos están diciendo en realidad que se mueve esta barra a la derecha. Estos son como rieles donde está sujetada. Entonces, ¿qué pasa si la barra se mueve a la derecha? ¿Qué pasa con el flujo de campo? Sobre la barra. En el área, ¿no? Ah, no, la ¿Qué pasa con el flujo de campo? ¿Aumenta o disminuye? Si la barra se mueve a la derecha, chicos, ¿el flujo aumenta o disminuye? Pues si va en dirección del el campo, pues estaría aumentando el flujo, ¿no? Bueno, ¿dónde está el campo? Más bien en la zona del campo. A ver, si esta barra se mueve para acá, ¿qué pasa con el área? ¿El área Disminuye, aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Y entonces qué le pasa al flujo de campo? ¿Aumenta o disminuye? disminuye también. Disminuye también. Ujú. Que aquí no nos piden la FEM inducida, pero disminuye. Entonces el campo inducido tendría que ir ¿hacia dónde? Sí, el inducido. ¿Hacia dónde tendría que ir? Al mismo sentido. En el mismo sentido, así es. Y entonces la terminal A sería la positiva, ¿sí? Profesora, en este caso disminuye porque es una barra, bueno, o abarca menos área, ¿no? No, porque esta barra, Ajá. esta es la barra, esta.
Si la barra te están indicando que se mueve para acá, a la derecha, ¿qué pasa con Ah, ok. esta área? Sí, ya, es Disminuye más. el área, ajá, por lo tanto disminuye el flujo, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ok. Ahora, aunque aquí no nos piden la FEM, vamos a utilizar una expresión que ya la vimos en la teoría, no la hemos utilizado, pero es la que vamos a utilizar, que es la FEM es igual a ya perdí otra vez mi cursor. B, que es en valor absoluto o la magnitud, ¿no? De los vectores. Entonces sería, para el inciso A, nos piden la corriente. Ujú. ¿Cómo sacamos la corriente? Pues ecuación de Ohm. ¿Tengo todos los datos? Pues sí. ¿Tengo el campo? Sí, es dato. Ujú, punto 5. Por la longitud. ¿Qué longitud? De la barra, ¿sí? Que es dato, son 20 centímetros. La rapidez en este caso, 1 metro por segundo. Entre mi resistencia, ¿que es de cuánto? De 1 ohm. ¿Cuánto me da la corriente? Punto 1. Punto 1. Ah, espérenme. Creo que estoy tomando mal la longitud. Déjenme ver. La longitud puse de la barra, ¿verdad? Esperen. Sí. Ah, no. Ok. Aquí la longitud de la barra, perdone. Si aquí dice el dato de 20 centímetros. Aquí dice 20 centímetros. ¿Sí? Sí, Pero Sí. aquí, en lo que hace contacto, son solo solo son. 15. Ajá. Sí, gracias. Perdone. Nada más rectifiquemos eso. Son solo 15 centímetros. No lo había notado. Por favor. Así me da .075. ¿75 o 65? No, .075. 75. Amperes. Ujú. ¿Preguntas? Usar esta parte, pues está como fácil, ¿no? Ya nada más tengo. Si tuviera la corriente, pues puedo tener la FEM inducida. Profesora, entonces al disminuirse el área, se disminuye el flujo magnético y es el caso contrario, ¿no? De si disminuye, entonces el campo magnético inducido tiene que ir en la misma dirección, si disminuye. Así es. Ah, ok, perfecto. Sí. Gracias. Ajá. Ok. ¿Qué nos piden en el siguiente inciso? Ah, perdón, nos piden el sentido de la corriente aquí, ¿verdad? Ya habíamos dicho que es de A hacia B, ¿no? Es que no lo puse, pero nada más mencioné que de acuerdo a la disminución del flujo, la corriente viene para acá. ¿Sí? Sí. En la resistencia. ¿Sí? Sí, Ok. Inciso B. La fuerza necesaria para mantener constante la velocidad de la barra. Ok. ¿Cómo sacamos una fuerza? Lo del producto cruz. No. Bueno, parecido, pero en este caso va a ser a partir de las potencias.
Ujú. ¿Cómo es la potencia mecánica? La fuerza por la distancia recorrida. En la fuerza por la distancia. Pero eso sería más bien trabajo, ¿no? O bueno, se interpreta como potencia, es que no es lo mismo. Ah, como trabajo, pero luego lo tengo que dividir entre el tiempo, sí. Ajá, entonces fíjense. Lo que sí vamos a definir es que las potencias son iguales. Me pierde mi cursor. Ush. No lo veo. Estamos en que las potencias. Es que no encuentro mi cursor. Las potencias mecánica y eléctrica son iguales. Ajá. La potencia mecánica, ¿el trabajo cómo era? Fuerza por distancia. Sí, Fuerza por distancia. Ok. Pero el fuerza por distancia es trabajo, ¿no? sí, Si estamos hablando de trabajo, esta es fuerza por distancia. ¿Sí? Así tal cual, ¿no? Si yo quiero la potencia, sería ¿qué? El trabajo entre el tiempo, ¿cierto? sí. Distancia entre tiempo es velocidad, o bueno, rapidez. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿Y la potencia eléctrica? Voltaje por intensidad. Voltaje por corriente, ¿no? Ok. Potencia mecánica, vamos a ponerle. Potencia eléctrica es igual a V por I o es R por I cuadrado. Que la corriente ya la tengo. Entonces sería la fuerza por la rapidez es igual a R por I cuadrada. ¿Y qué queríamos? Perdón, chicos. Me perdí de... Ah, la fuerza. Ok. Me olvidé. ¿En qué estábamos? Ay, le apreté un botón al lápiz y ya me hace aquí locuras. Ok, entonces decíamos que... Ah, no, la fuerza. La fuerza es igual a ¿quién? La resistencia es de 1 ohm. No tenemos más datos que ese. Me queda muy pequeño aquí. Entre la rapidez que es dato, ¿no? 1 metro por segundo. Entonces, la fuerza es de ¿cuánto? Me dio de 5.625 milinewtons. Ahí está. Ajá. Ahora. Bueno, no sé si hay preguntas aquí. Este es como que, pues no era tan obvio, ¿no? ¿Cómo sacamos eso? Bueno, después nos piden en el siguiente inciso el trabajo. Entonces, bueno, pues aquí hay que multiplicar R por I, el trabajo o la energía. No, esperen, ese trabajo, ¿no? Ahí les digo, ¿cómo era? Trabajo para transportar la barra 50 centímetros.
Pues aquí es fuerza por distancia, ¿no? Aquí sí. $50 centímetros. Para mover la barra 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto me da el trabajo? A mí me da de 2.8125. ¿2.81 qué? 8125 mili y serían joules. Joules. Ujú. Ok. Ahora, en el siguiente inciso esto está interesante porque nos dicen aquí, nos preguntaban el trabajo. Y luego dice la energía suministrada a la resistencia durante 0.5 segundos. Pues me va a dar lo mismo. Yo creo que me va a dar lo mismo. Vamos a ver. Como aquí me están dando un tiempo, entonces yo hago esto. Sería R por I al cuadrado por el tiempo, ¿no? Esto es, pues como sacamos así la fuerza, pues me tendría que dar. Vamos a ver cuánto nos da. La resistencia es de cuánto? De 1. La corriente. Bueno, que aquí a lo mejor tendría que ver eh, la corriente no cambia, ¿no? Pero nada más aquí sí nos hablan. Es que en el principio no nos hablan de tiempo. ¿Por cuánto? Por 0.5, ¿no? ¿Cuánto me da esto? Pues me va a dar lo mismo, ¿no? Da lo mismo, sí. Ujú, ok. ¿Preguntas? Por el momento no. Por el momento no. ¿Cómo vieron estos ejercicios de barras? Tienen sus detalles, pero no No está. está muy obvio el B. ¿Mande? No está muy obvio el B. No. Esa parte de la potencia no. Ok. Bueno, vamos aquí a parar la parte de ejercicios y vamos a ver teoría. Circuito RL. Ah, sí, para poder hacer ejercicios de RL. ¿Puedo continuar o me avisan? Por mí ya puede continuar. Ujú.
Vamos a empezar con el circuito RL. Bueno, en un circuito RL es, digamos, una configuración similar al cuando vimos RC. Tenemos en serie mi resistor y un inductor, ¿no? Un resistor y un inductor. No. Ahí en el diagrama tenemos un interruptor para dos momentos, ¿no? El primero de la carga, que es cuando se conecta a la fuente, se conectan a la fuente los elementos. Y la segunda, cuando desconectamos de la fuente y quedan conectados en paralelo, digamos, el resistor y el inductor, de manera que el inductor se descarga a través del resistor. Entonces, bueno, ¿qué pasa en este sistema? Vamos a definir nosotros primero cuando conectamos a la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa si conectamos a la fuente nuestros elementos? Vamos a hacer aquí nuestro análisis de mallas. A ver cómo queda esto. Las condiciones iniciales primero. Bueno, al inicio, pues la corriente del inductor en un tiempo cero, pues es cero, ¿no? No hay corriente inicialmente en el conductor. Entonces, vamos a hacer nuestra ecuación de malla. Para este circuito quedaría la FEM menos el voltaje del resistor menos el voltaje de L es igual a 0. ¿Sí? Ahí vamos todos bien, ¿no? El voltaje del resistor, aquí recordemos que está nuestro sistema en función del tiempo. Entonces, para estos análisis tenemos que trabajar. La resistencia tal, como tal, pues no va a estar en función del tiempo, pero la corriente sí. Para esta primera parte, la corriente del resistor y la corriente del inductor, ¿cómo van a ser? ¿Cero? Iguales, ¿no? Bueno, ya la condición inicial, le voy a poner aquí condición inicial. Es decir, antes de conectar no hay corriente. ¿Sí? Una vez que conecto ya hay corriente. ¿Cómo es la corriente del inductor y el resistor? Pues van a ser iguales. Ok, entonces, ¿vamos bien ahí? Si tienen alguna duda, pues pueden preguntar. Bueno, el voltaje en el inductor, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la inductancia por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Aquí vamos a poner que esta es corriente L y está en función del tiempo. ¿Sí? Ah, y lo que decíamos, las corrientes del resistor y del inductor, pues son iguales, es la mismita. ¿Por qué? Porque están en serie. Ajá. Tomar eso como un sí, claro. Ahora, el voltaje, si yo despejo de la primera expresión, tendría que el voltaje de R más el voltaje de L, pues es igual a la FEM. Si sustituimos eso, ¿cómo me quedaría? Pues me quedaría R por la corriente en función del tiempo más L es igual a la FEM. Tomar eso como un sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo divido entre qué me conviene dividir? Entre L vamos a dividir. ¿Cómo me queda esto? Pues me va a quedar R entre L por la corriente más la diferencial de la corriente
Ajá. Sí, Ya después de esta, ¿qué hacemos? Llorar, así. Ok, ya tenemos nuestra expresión. Y bueno, ahora yo quiero despejar la corriente. Ajá. ¿Cómo me queda si despejo de ahí la corriente? Bueno, me voy a quitar pasos, pero la corriente va a ser igual a ¿qué? Menos R entre, bueno, menos T entre tau. He intentado hacer una tau, pero ¿mm? Así quedaría. Ahora, en este caso voy a sacar la constante de tiempo, va a ser igual a ¿qué? ¿No? La vamos a deducir, nada más la voy a poner. La constante de tiempo nunca me queda. Y también se puede poner así. Sería, es L entre R. ¿Mm? Si sustituimos en la expresión, bueno, lo podemos dejar así o quedaría como R entre L por T, la expresión. Así me quedaría. Para la corriente, estamos, recuerden, en el proceso de carga del inductor, ¿sí? No sé si sí. tenemos aquí alguna pregunta. ¿No? Ok. ¿Y cómo No, sacaríamos? Ah, bueno, este se entiende que es la corriente en el inductor, ¿no? Voy a poner desde aquí, pues esta es corriente en el inductor por si hubiera duda, aunque para este caso pues es que es la misma que para el resistor. ¿Y cómo sacamos el voltaje en el inductor? Simplemente podemos multiplicar la corriente por R. ¿Y cómo me quedaría eso? Sería, para este caso sería E por E a la menos T entre tau. Ajá. ¿para qué dijo que era ese? Es el voltaje Ah, ok, ok. en el inductor. Ujú. Ah, ok. Para este caso podemos, sí, decía yo multiplicar por o definir que el voltaje era igual a qué? A, ¿cómo era? Déjenme ver. Es esta. L por DI, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos ahí la expresión para el voltaje de la carga, en el proceso de carga. ¿Sí? Ahora, sí, vamos a decir para un tiempo, vamos a decir de 0, ¿qué pasa con la corriente y el voltaje? Pues la corriente es 0, ¿no? Y el voltaje, ¿a qué es igual el voltaje, chicos? Si el tiempo es 0.
chicos. ¿No sería la FEM? A la FEM, exactamente. Ujú, a la FEM. ¿Y qué pasa para un tiempo infinito? Bueno, que tiende a infinito. Infinito no lo definimos aún. La corriente, bueno, sí, pues obviamente esto es en el inductor. Se me pasa luego a ver. Para un tiempo que tiende a infinito, ¿qué pasa con la corriente? ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿El voltaje cero? El voltaje es 0 y la corriente. Vamos a esta expresión de aquí. Entre R. Entre R. Ajá, la FEM entre la resistencia. ¿Ok? Bueno. Y entonces si esto lo vemos en unas grafiquitas, ahorita pongo las grafiquitas, ¿cómo me quedaría? Bueno, no tan grafiquitas. Esto es para un tiempo infinito. Bueno, mejor lo pongo aquí, ¿no? Perdón. ¿Sí? Perdón, chicos, disculpen que estoy aquí bailando, porque quería ver el espacio. Ahí está. ¿Sí? Sí. Por esto de todos modos se los voy a mandar a Classroom. Ok. Entonces tenemos ahí para cuando tiende a infinito. ¿Qué pasa con la corriente y la diferencia potencial? Ujú. Y vean, aquí hacemos referencia siempre a 5 tau. Cuando estamos en un tiempo igual a 5 tau, tenemos pues el valor máximo o mínimo, según sea el caso, ¿no? El máximo de corriente, mínimo de voltaje. Que esto es inverso con respecto a lo que vimos para el capacitor. Ujú. ¿No hay preguntas? Por el momento no. Ok, entonces vamos a continuar y vamos a ver ahora qué pasa en el momento de la descarga. En el momento de la descarga, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a desconectar la fuente y vamos a conectar entre sí los elementos. Espérenme, porque según yo pegué algo y no se pegó en ningún lado. Vamos a conectar en paralelo, perdón. Quedarán en paralelo mis elementos. Ujú. Entonces yo tengo mi diagrama. Ya desconectamos de la fuente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa aquí? En principio, las corrientes, ¿cómo son? Vuelven a ser iguales, ¿no? Pero cambia Pero el valor de inicio. el valor de inicio sí, pero también puede cambiar el signo, ¿no? Bueno, aquí están, porque acuérdense que están en paralelo mis elementos. Quedan en paralelo, no en serie en realidad. Ahí como que no se ve tan obvio, pero bueno, vamos a cambiar aquí el voltaje, por ejemplo, el voltaje ahora sí sería lo mismo. Ujú. El voltaje de mis elementos va a ser, perdón, sí, el voltaje es el mismo. Entonces, si yo hago ecuación de Mayer sería, bueno, para primero las condiciones iniciales, ¿cuál es la corriente para un tiempo cero? Es la corriente I cero, o sea, la corriente que tuve al final de la carga de mi elemento, ¿sí? No va a ser cero. ¿Y qué pasa con mis voltajes? Pues van a ser iguales. Entonces, la suma de estos es igual a 0. ¿Sí? El voltaje de R va a ser igual a ¿qué? A R por la corriente de R, pero también va a ser igual a R por IL.
cambia el signo de las corrientes, pero pues en realidad pues es lo mismo, ¿no? La corriente va a ser igual, pero con signo contrario, para que se entienda. Bueno, entonces, para nuestra expresión y bueno, el voltaje del inductor, pues ese se va a calcular igual que en el caso anterior, va a ser L por la diferencial de I entre la diferencial de T. Ujú. Se me olvida poner ahí luego que están en función del tiempo. Todo está en función del tiempo. Ahora, si sustituimos en la expresión de la suma de voltajes, vamos a tener R por IL más, o bueno, pudiera ser hasta, vamos a dejarlo por más L y esto es igual a 0. Aquí, igual que como en el caso anterior, vamos a dividir entre L. ¿No? Y me va a quedar. Y al resolver esta expresión, que no lo vamos a hacer, pero cómo va a quedar la corriente, que es a la que queremos obtener. La corriente va a ser igual y para la diferencia potencial simplemente multiplicamos la corriente por la resistencia. Ujú. Igual vamos a ver qué pasa para un tiempo 0. Profesora, ¿ahí es un menos o es una igualdad en la ¿Dónde? última ecuación? En la última ecuación que Ah, puso. perdón, menos, me faltó la igualdad aquí. Gracias. Ah, ok, ok. Gracias. Para un tiempo igual a 0. ¿Qué pasa con la corriente? Ujú. Y el Sí, voltaje en L, ¿a qué es igual? A menos R por I, ¿no? sí. Por I0. ¿Qué pasa para un tiempo infinito? Bueno, que tiende a infinito. ¿Cómo nos queda esto? Pues es 0, ¿no? La corriente. Y el Sí, voltaje, pues también. Ujú. Entonces, para este caso, ¿cómo quedarán mis gráficas? Tiempo, esperen, estoy verificando, ¿eh? Menos R, un segundo.
Permítame tantito. Ah, sí estaba hablando, no me di cuenta que no tenía audio. Ah, decía yo que nuestras gráficas, que para el tiempo, para la corriente, estamos en la descarga, ¿no? Del elemento, del inductor. Entonces va a llegar, después de un tiempo, pues vamos a tener una corriente cero y un voltaje cero en nuestro elemento, ¿sí? Y que si tenían alguna pregunta. Por el momento no. Entonces, a lo mejor podemos empezar a plantear un ejercicio. Déjame ver si nos da tiempo. Es que luego están los ejercicios muy chonchos que les ponen muchos datos. Voy a poner el diagrama. Ah, bueno, de aquí no hay preguntas Por el momento no. para quitar la presentación. Que ahorita, bueno, todavía pues no se van a saber las expresiones, ¿verdad? Las voy a ir yo poniendo en el ejercicio. No se ve muy bien la imagen. Ese es nuestro circuito. Voy a ir poniendo los datos. Esta es, la inductancia mutua. Esta, de 3. Que bueno, ahí están básicamente en el diagrama. ¿Qué más necesitamos? Ah, bueno, lo que nos preguntan.
Nos preguntan para este ejercicio. Nos dicen ahí mismo en el diagrama que el coeficiente de acoplamiento pues es prácticamente cero. Digo 1, perdón. 1. Nuestras preguntas. Las voy a poner arriba. Me falta un inciso. Que lo voy a volver a copiar. Este ya es un circuito RL. Perdón por el tiempo. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí un circuito RL. Nos dan los datos. ¿Y qué nos pide? El número de vueltas del inductor 1. Y nos dan dimensiones. Entonces, eso sería por autoinductancia, ¿no? Con la expresión de la autoinductancia. ¿Se acuerdan cómo era? L es igual a ¿qué? Por la intensidad, por el área al cuadrado. No, por la Bueno. intensidad, no. Era el número de vueltas al cuadrado. Número de vueltas al cuadrado. Ajá. ¿Por área? Recuerden que aquí nuestra inductancia no depende de la corriente. Entre L, ¿no? Ajá. Sí. ¿Mm? Como nos piden para el inductor 1, bueno, pues todo esto es 1. Y yo quiero el número de vueltas. Entonces el número de vueltas de 1 va a ser igual a ¿qué? Me quedaría así, ¿no? Más derecha y la. ¿Sí? Sí. Y entonces esto es igual. L1 es de ¿cuánto? De 20 centímetros. Ajá. Y la inductancia 1 es de 18 henries. La permeabilidad, bueno, esta es una constante. Y el área nos dice que es de 12 centímetros. ¿Cuántos serían metros? 12 centímetros cuadrados. ¿Cuántos serían metros cuadrados? 12 por 10 a la menos 4. No sé. ¿Los demás qué dicen? Sí, Sí. 0.0012. Sí, Sí, me da lo mismo. Ok, entonces aquí tenemos. Y raíz. Ujú. ¿Cuánto me da?
Me dio un número muy raro. No sé si esté bien. Me dio 48,860. Está bien. Es un Sí, montón, ¿no? igual. Sí, también. 48,000, ¿qué? Bueno, profesor, ahí sí, bueno, 48,860. Ujú. Pero tiene puntos, o sea, es punto 25. Entonces se No, redondea. aquí sí podemos redondear porque son vueltas, ¿no? Así Pero como, redondeamos hacia arriba o hacia abajo. ah, ¿hacia dónde redondean, chicos? Si es punto 25, pues es hacia abajo, ¿no? Ah, bueno, me refería a que si no teníamos que hacer como al siguiente entero para que. Es No, que. Ah, no, ok. Para que no porque, falte, ¿no? Ajá. no. Ah, bueno, pero es que, ok, cuando redondeamos, se redondea al número más cercano, ¿no? Sí. Sería 0. Sí tendríamos una pequeña diferencia en la inductancia, pero de punto 25 a punto 75 más, sí aumentaría mucho la inductancia y entonces, bueno, ¿qué tanto aumentaría? Y entonces tendría que circular más corriente. Bueno, podemos dejarlo así, ¿eh? 48,860. Que cuando Ah, ok. trabajamos con resistores, sí, generalmente lo que hacemos es el valor ya de la resistencia. Como ahí es un solo conductor. El valor de la resistencia generalmente la redondeamos hacia arriba. Porque si circula más corriente de la que soporta el elemento, pues se quema. Aquí algo que también es importante es que tiene que ver la potencia. En el caso de la resistencia es más obvia. En el caso de un inductor, lo que tenemos que considerar es el calibre. Entonces a lo mejor más bien aumentaría un poco el área o disminuiría el área. Ahí nos dicen, ¿cómo se puede disminuir el número de vueltas? ¿Cómo disminuiría? ¿Qué pasa si aumentamos o disminuimos el área, por ejemplo? Como Si el área aumenta, necesita menos número de vueltas, ¿no? ¿Cómo? Si aumenta, se necesita menos vueltas. Ajá, puede ser. ¿Qué opinan los demás? también podríamos cambiar el núcleo. ¿El núcleo? Sí, también. ¿Qué otra forma? Disminuyendo el área, ¿Disminuyendo? aumentando más bien. Aumentando, ¿no? Sí, También podríamos aumentando el área o cambiando el núcleo en vez de que sea de aire de otro material. Sí, perdón, ¿qué? nada más iba a decir que también podemos hacer la longitud del inductor más pequeño, ¿no? También. Ujú. Ok, entonces ahí pues hay varias formas como disminuir el número de vueltas. Bueno, vamos a la siguiente, constante de tiempo inductiva del resistor, o sea, R por R. Vean que aquí tenemos dos elementos de inductores y dos resistores. De manera similar como cuando trabajamos con circuito RC, hay que tener un solo resistor y un solo inductor, ¿sí? Entonces, están en serie. Nos dicen que K es prácticamente 1. Entonces, si K es prácticamente 1, bueno, no quiere decir que no haya inductancia mutua, o sea, sí hay inductancia mutua. Pero, vamos a ver de cuánto nos da. Hay que ver aquí además cuál es el sentido de enrollamiento de mis inductores, si son en el mismo sentido o en sentido opuesto. Y nos piden en el inciso C la representación esquemática. Entonces voy a poner por acá C. Aquí abajito. ¿Y cómo quedaría? Ustedes me van a decir ahorita
si los inductores están en el mismo sentido, los enrollamientos o no. Es que me... No sé por qué pierdo mi lápiz, oigan. Bueno, ahí vayan viendo. ¿El enrollamiento es igual o es opuesto? Es opuesto. Yo también digo que es opuesto. Opuesto. Es opuesto, ¿no? Se ve sobre todo en la parte de la unión. Sí, justo ahí. Ajá. Este sería como mi diagrama eléctrico. Y entonces, si es opuesto, pues yo lo puedo poner así, ¿no? Ok. ¿Preguntas? ¿No? Ah, bueno, también podría considerar que estos tienen una resistencia interna. Voy a poner aquí, ya no me va a caber mucho, pero ahí está. R1, L1. Porque viene marcada ahí, ¿no? Así quedaría mi diagrama, ¿no? Entonces, para el inciso B que nos piden la constante, pues sí es importante ver cómo es el enrollamiento para poder hacer esto. Entonces tenemos, necesitamos una inductancia equivalente que va a ser igual a ¿qué? A L1 más L2 menos 2 veces la inductancia mutua. No tengo la inductancia mutua, la podemos calcular que es como K. Podemos calcularla a partir de los demás elementos como número de vueltas, pero no tengo el número de vueltas de 2 tampoco. Entonces me conviene trabajar con esta. Donde K es 1. Y entonces L1 es de 18 y L2 es de 2. ¿Cuánto me da la inductancia mutua? Seis. Gracias. 6 henries. Entonces, mi inductor equivalente ¿de cuánto es? 8. 8 henries. Y mi resistencia equivalente, ahí aquí le puse, este es R. 3 más 1 más 4. 8, ¿no? Sí. Y entonces bueno, ya tengo. ¿Cómo obtenemos tau? ¿Cómo era tau? En este caso va a ser L por R. No, L entre R. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces sería, pues esto es 1, ¿no? Para este caso es 1. ¿Sí? Sí. Ok, ahí está. Luego. Bueno, ya tenemos nuestro circuito donde tenemos nuestros flujos opuestos. Este es C. Sí, que lo puse ahí en negro, pero bueno. Ahí está. Luego, para el inciso D, nos piden la energía almacenada por el inductor equivalente para un tiempo de 5 segundos. Si ven aquí, realmente no aplicamos todavía las expresiones del circuito RL, ¿eh? Porque aquí en D, lo que nos están pidiendo es esto. Sí, sí necesito aquí ya aplicarlo. Es un medio de ¿qué? De L por I al cuadrado. Pero nos piden ¿de qué inductor? Del equivalente. Ush, quedó muy feo esto. Entonces, ¿qué necesito para calcular esta energía? ¿Qué me falta? La intensidad. La intensidad corriente, ¿no? No, por lo que nos dicen para ese tiempo, pues debe ser para el tiempo de carga de mi elemento, ¿sí? Entonces, para un tiempo, bueno, para la corriente, para un tiempo de 5, bueno, primero voy a poner la expresión.
¿Cómo es la expresión? Para el RL. Es E entre R. Ajá. Y entonces, ¿cómo nos queda? Sería la FEM, ¿de cuánto era la FEM? 40. Ah, bueno, aquí otra cosa. Recuerden que trabajamos con ¿qué? Valores equivalentes, ¿cierto? Esta es resistencia equivalente. Entonces sería 40 entre 8. El atao es de 1, entonces a la menos 1, ¿no? ¿Cuánto me da la corriente? Ah, esperen, nos dan otro tiempo, ahora yo estoy asumiendo que es 1. Espérenme, porque me dicen, no es para el tiempo de, no, para un tiempo de 5. Yo ya quiero aquí reducir. O sea, tau sí es 1, pero el tiempo es de 5. Entonces sería menos 5, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cuánto nos da esto? 4.97. 4.97 amperes. Ahora, bueno, ya con esto pues calculamos la energía, que sería 1/2. La inductancia equivalente era de 8 por la corriente al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? Me dio 98.8. 98.8 joules. Ujú. ¿Preguntas? No. No. ¿No? Bueno, aquí nada más usamos, pues sí, la parte de la corriente. Si no hay preguntas, entonces, bueno, les toca a ustedes revisar ya lo que trabajamos hoy. Recuerden que está el cuaderno de ejercicios en línea, de exámenes y de las series. Bueno, las series no están resueltas, ¿verdad? Voy a dejar de compartir. Bueno, primero voy a dejar de grabar.